De manera imperativa se establece que el comité evaluador debe recomendar rechazar la oferta en el evento en el que el proponente no logre explicar que el valor de su oferta responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta, y que la misma no pone en riesgo el cumplimiento del contrato de resultado adjudicatario. Y en tal sentido, el comité evaluador rechaza la oferta presentada por el proponente UT Bici Bogotá. En lo referente a la observación hecha contra la propuesta Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá, la entidad respondió en los siguientes términos. Sobre este particular, es de indicar que en el término de la evaluación la entidad revisó la oferta de bicicleta segura para Bogotá y encontró varias falencias en la oferta desde el punto de vista jurídico, incluso la que presenta el observante, entre otras, por lo cual procedió a requerir al proponente en los siguientes términos. Aquí hace mención al correo de ca.quintero@movilidad Bogotá del 24 de noviembre de 2014 de las 17 y 28 horas del día para tráficoseguro@gmail, donde indica: buena tarde, revisada jurídicamente la propuesta presentada por Unión Temporal Bicicleta Segura para Bogotá, el proceso de selección SDMLP 026-2014, es de informar que se identificaron los siguientes aspectos en los que la propuesta no cumple con los requisitos mínimos habilitantes. 1. El documento de conformación de la Unión Temporal no cumple con el requisito de duración, pues está solo es por 9 años y el pliego exige que la duración del consorcio de Unión Temporal no sea inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más. 2. El documento se hace las veces de certificado de existencia y representación legal o inscripción en el registro mercantil de la firma PBSC Urban Solution America y no se evidencia la duración de la misma. El certificado de existencia y representación legal de la firma Transporte Masivo en Inici SAS no estaba en firme al momento del cierre. En el documento que hace las veces del certificado de existencia y representación legal o inscripción en el registro mercantil de la firma PBSC Urban Solution America Inc. no se evidencia el objeto de las mismas. El acta de Asamblea General de Socios en la que se otorga la autorización para participar en el presente proceso de la firma INVAS S.A. no está firmada únicamente por la secretaria y no se encuentra numerada. En el documento que hace las veces de certificado de existencia y representación legal o inscripción en el registro mercantil de la firma PBSC Urban Solution America Inc. no se evidencia relación alguna con el señor Bruno Rodi y menos aún queda clara su condición de representante legal, por lo cual el señor Bruno Rodi como el apoderado carecen de capacidad jurídica. Por los puestos se solicita respetuosamente que agreguen los documentos mencionados con el lleno de requisitos contemplados en el pliego de condiciones, para lo cual tendrá plazo hasta el jueves 27 de noviembre de 2014 a las 12 del día. Carolina Quintero, Dirección de Asuntos Legales, Secretaría Distrital de Movilidad. Frente al requerimiento hecho, la Unión Temporal subsana todos los requerimientos excepto este punto. Dicha circunstancia se puso de manifiesto en el informe de evaluación jurídica en el que se hace la siguiente observación. Clarita, ¿tú me puedes ayudar a leer un par de hojas mientras? Qué pena, voy a pedir colaboración. Acá. Respecto al requisito contemplado en el punto 3.1 del punto 8 del pliego de condiciones, establece que señalar que la duración del consorcio de unión temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más, teniendo en cuenta que la propuesta presentada por Unión Temporal Bicicleta Segura para Bogotá contempla una duración de 9 años, por lo cual fue requerido a efecto de que subsanara. Dentro del término que fijó la entidad para subsanar, no se subsanó, por lo cual se considera importante aclarar que el término contemplado en la propuesta relaciona exclusivamente las zonas 1 y 2 y no las zonas adicionales, sobre lo cual es importante aclarar que no se iniciará el periodo de operación hasta tanto la totalidad de las zonas ofertadas, que en su caso son 8, no se encuentre implementada, por lo cual el máximo contemplado en el anexo técnico respectivo para el periodo máximo de implementación, entiéndase de todas las zonas, es de 36 meses, los que sumados a los 6 años de operación arrojan como resultado 9 años, más 6 meses de liquidación por mutuo acuerdo, y el año adicional que exige el pliego darían como resultado un periodo mínimo de 10 años y 6 meses.
En consecuencia, el evaluador jurídico resuelve inhabilitar al proponente por las razones anotadas. Una vez publicado el respectivo informe, el proponente en uno de los documentos de observaciones al informe presenta el otrosín número 1 del contrato de unión temporal Bicicletas Seguras para Bogotá, en el que se modifica la duración del mencionado contrato, razón por la cual la entidad, de conformidad con el principio de selección objetiva y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, habilitó jurídicamente al proponente. Ahora bien, revisado el otrosín aportado, encuentra la entidad que el mismo es de fecha 4 de diciembre de 2014, esto es, posterior al cierre de la licitación. Siendo así, la entidad debe dar aplicación a la última precisión jurisprudencial hecha por el Consejo de Estado referida a los límites a la facultad de subsanación. En efecto, dicha corporación, sección tercera, subsección A, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2014, expediente 29.588, señaló que se debe diferenciar entre lo que significa cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen. En efecto, se lee en dicho fallo. Lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe. Así entonces, no se pueden acreditar circunstancias acaecidas después del cierre con las cuales se pretenda cumplir con los requisitos habilitantes. Se puede subsanar lo que se tiene, no lo que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral octavo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente a lo anterior, una vez realizada la causal de rechazo contemplada en el numeral séptimo del punto 2.29 del pliego de condiciones, la cual establece, cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del plazo fijado por el equipo evaluador de la Secretaría, la información o documentación solicitada por la Secretaría. Teniendo claro que en el presente caso se configuraron los supuestos de hecho contemplados en la regla del plazo, requiere, esto es, que el proponente no subsanó el asunto observado dentro del término inicialmente establecido por la entidad, esto es, que el proponente no subsanó el asunto observado dentro de la entidad, teniendo claro que este término fijado por la entidad es perentorio y de obligatoria observancia para los proponentes de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual señala que todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación, y sobre esta prescripción legal del Consejo de Estado bajo radicado 29.855 conceder que el oponente Carlos Alberto Zambrano Barrera en sentencia de fecha de 12 de noviembre de 2014 aclara que, sin embargo, el enunciado que trae la norma no significa que los oferentes puedan subsanar las falencias en cualquier momento. Debe entenderse que son las entidades las que pueden requerir al oferente en cualquier momento hasta la adjudicación, salvo en el caso de la subasta, y desde luego ellas deben fijar un término prudencial para que el oferente allegue los documentos solicitados. Pero si la falencia es detectada en la audiencia de adjudicación, lo obvio es que se suspenda para que el proponente los allegue en el término prudencial que indique la entidad. En virtud de lo expuesto, la entidad procederá al rechazo de la oferta de la Unión Temporal de Bicicletas Seguras para Bogotá, habiéndose comprobado los supuestos de hecho contemplados en la causal de rechazo mencionada. Que el día 23 de enero de 2015 se reanudó la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso en cuestión, y en la misma se procedió a dar el uso de la palabra a los oferentes sobre el último documento de respuesta a observaciones, así como frente al último informe de evaluación, el cual se presenta en los siguientes términos. Se rechaza jurídicamente la oferta Unión Temporal de Bicicletas Seguras para Bogotá y se rechaza la oferta Unión Temporal Bici Bogotá en aplicación de lo previsto en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013. El proponente Unión Temporal Bici Bogotá no acreditó o presentó algún hecho nuevo que hubiera podido dar lugar a la modificación de la recomendación de rechazo contenida en las respuestas publicadas el día 21 de enero por la entidad, por lo cual se da respuesta a sus observaciones en los siguientes términos. Respecto a los informes de verificación y evaluación preferidos por el comité evaluador designado por la entidad con ocasión del proceso de selección, es de indicar que es erróneo llamar los documentos definitivos,
El informe de evaluación se puede equiparar a un acto administrativo teniendo en cuenta que el Comité Evaluador, de conformidad con el decreto 1510 de 2013, no emite actos administrativos, sino que hace recomendaciones y que en definitiva quien resuelve sobre las resultas del proceso de selección es el ordenador del gasto, quien hasta este momento en el trámite del proceso no se ha pronunciado. Por lo cual, los informes son susceptibles de modificación hasta tanto no se tome una decisión definitiva que se concreta en la resolución de adjudicación o declaratoria de cierta del proceso de selección, según sea el caso. Segundo, frente a la observación relacionada con la extemporaneidad de las observaciones, es de indicar que, teniendo en cuenta que por solicitud de la veeduría se corrió traslado de las respuestas a las observaciones publicadas del día 8 de enero de 2015 y del informe de evaluación puesto de presente a los proponentes interesados el día 9 de enero en audiencia por el término de 5 días hábiles, dicho traslado tuvo como fin que los proponentes y terceros interesados presenten observaciones en aras de garantizar el principio de selección objetiva, de transparencia, buena fe y de responsabilidad, y con ocasión de las observaciones soliciten el cambio de la evaluación, si a ello tienen bien, por lo cual en ese traslado se abrió una nueva oportunidad procesal para formular observaciones, en virtud de lo cual es de forma de considerar las observaciones mencionadas como extemporáneas, puesto que ese precisamente era el fin de dar traslado a los documentos mencionados. Tercero, respecto a que el precio artificialmente bajo no está contemplado entre las causales de rechazo, es indicar que el principio de legalidad es de obligatoria observancia en todas las actuaciones de la administración de conformidad con el artículo 6 de la Carta Política, el cual establece: artículo 6. Los particulares son los responsables entre las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos no son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En consonancia con lo expuesto en el numeral 3.1.3 del pliego de condiciones, se dice que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80/1993, la Ley 850/2007 y el Decreto Nacional 1510 de 2003, la Secretaría verificará en cada propuesta el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos contenidos en el estudio previo y en los pliegos de condiciones definitivos. Las causales de rechazo deben estar consignadas tanto en el pliego de condiciones como en la ley, entendida esta en sentido formal como material, por lo cual la previsión contenida en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013 es ley en sentido material y en consecuencia obligatoria de observancia para la entidad de los proponentes, en virtud de lo cual el argumento presentado por el oferente se desestima. La obligatoriedad de la ley es un mandato constitucional que no requiere para su observancia ser reiterado en el pliego de condiciones. Que el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, de 14 de marzo de 2013, radicación, aumento del número, expediente 24.059, se manifestó en los siguientes términos. De esta manera, según el régimen normativo de contratación estatal vigente, se encuentra que el rechazo de una propuesta, o lo que es lo mismo, la exclusión de una oferta correspondiente procedimiento de selección contractual, solo puede adoptarse o decidirse de manera válida por parte de la respectiva entidad estatal contratante cuando verifique la configuración de una válida de las hipótesis que se puntualizan a continuación, las cuales se distinguen para facilitar su comprensión, aunque desde alguna perspectiva pudieran asimilarse o entenderse como comprensivas unas de otras. Así, primero, cuando el respectivo proponente se encuentre incurso en una o varias de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y en la ley. Segundo, cuando el respectivo proponente no cumple con alguno de los requisitos habilitantes establecidos con arreglo a la ley en el pliego de condiciones o su equivalente. Tercero, cuando se verifique ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que en realidad sean necesarios, esto es, forzosos, indispensables, ineludibles para la comparación de las propuestas. Y claro está, cuarto, cuando la conducta del oferente de su propuesta resultan abiertamente contrarias a principios o normas imperativas de jerarquía constitucional o legal, se impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren prohibiciones o sanciones. En el presente caso, en el presente proceso de selección, la Unión Temporal Bici Bogotá presentó propuesta económica, la cual, de conformidad con la verificación financiera y con la entidad, puede presentar riesgos en ejecución, por lo cual la entidad, al tener dudas sobre la misma, procedió de conformidad con el artículo 28 del decreto 1510 de 2013. No obstante, la respuesta dada por el proponente no cumple con los requisitos exigidos por la misma normatividad, cuando establece
Del artículo 28 leo la parte pertinente, esto es cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente de esa oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato. Si este es adjudicado a la oferta, la entidad estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa, omito lo que no es pertinente. Sobre el concepto del precio artificialmente bajo, la jurisprudencia ha dicho: el denominado precio artificialmente bajo del que trata la ley 80 es aquel que resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además que no encuentre sustentación o fundamento alguno en la estructuración dentro del tráfico comercial en el que se desarrolla el negocio. Es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto la administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella el procedimiento de la licitación. Habida cuenta que el precio de la oferta es un factor importante en la evaluación de los ofrecimientos hechos, no es el único, como tampoco puede admitirse que siempre la oferta del menor valor es la más conveniente a los intereses y finalidades que busca la administración. Asimismo, en otro pronunciamiento sobre el asunto, el Consejo de Estado es enfático en manifestar que la carga de la prueba respecto de la viabilidad financiera de su propuesta está exclusivamente en el proponente cuando manifiesta. Se observa que la entidad demandada decidió descalificar las propuestas con fundamento en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1983, norma que regula la responsabilidad de los contratistas para formular propuestas en condiciones económicas y de contratación calificadas como artificialmente bajas, y como ya se advirtió, la facultad para tomar esta decisión deviene de lo prescrito por el artículo 29, inciso 3 de la Ley 80 de 1993. Al expediente no se aportó documento alguno contentivo de los análisis efectuados por la Administración para determinar el presupuesto oficial, estudios que, como resulta obvio, debían consultar los precios de mercado. A su vez, el demandante, a quien corresponde la carga de probar que el precio oficial se encontraba desfasado y de esta manera sustentar que el precio ofertado no podía calificarse como artificialmente bajo, no desplegó actividad probatoria alguna para demostrarlo. Lo cierto es que el demandante tampoco probó que su oferta económica si se encontraba dentro del margen de los precios del mercado, lo cual hubiera sido fundamental para desvirtuar las apreciaciones de la Administración que dieron lugar a la descalificación de la oferta. Por lo cual, así como se dijo en la respuesta dada, la respuesta presentada por el oferente, en la que manifiesta la oferta financiera es viable para nuestra unión temporal por cuanto la operación y implementación fueron realizados con un margen de rentabilidad óptimo de acuerdo a política de nuestro asociado internacional, Janssen Home Tecnológico Limitada, con un equilibrio equitativo, no brinda elementos a la entidad frente a las dudas válidamente generadas respecto a la viabilidad financiera de la propuesta, así como no cumplen con los requisitos precitados contemplados en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, en el sentido que no se alega ninguna circunstancia objetiva del proponente o de su oferta que dé lugar a que se haga el ofrecimiento sin que se ponga en riesgo la ejecución del contrato, razón por la cual, de conformidad a lo establecido en la norma, el comité evaluador debe rechazar la propuesta del proponente Unión Temporal Bici Bogotá. Desde la perspectiva de la entidad adjudicadora, una oferta anormalmente baja implica el riesgo de que el contrato no pueda cumplirse o no al precio ofrecido y se produzcan costos adicionales y demoras en el proyecto que conduzcan a precios más altos y al trastorno de la contratación de que se trate. Por ello, la entidad debe tomar medidas para evitar correr ese riesgo de incumplimiento. Que adicional a los argumentos esgrimidos, es importante resaltar que el procedimiento establecido en el artículo 28 del pluricitado decreto 1510 de 2013, si bien le da los elementos a la Administración frente a una propuesta que pone en riesgo la ejecución contractual, también está encaminada a proteger a la entidad de contrarias al principio de moralidad administrativa en el caso del lavado de activos, entre otros. Es preciso llamar la atención sobre otro riesgo existente entre nosotros a este respecto, consistente en que organizaciones criminales utilicen la contratación pública con el objeto de efectuar operaciones de blanqueo o lavado de activos.
En este sentido, la posibilidad de rechazo de ofertas por valores artificialmente bajos resulta no solo un mecanismo de protección de la contratación, sino también una medida necesaria contra el crimen organizado. En el término de traslado de respuesta a las observaciones, la UT de Bicicletas Seguras para Bogotá, en el escrito allegado el día 23 de enero de 2014, manifiesta que al respecto sea lo primero aclarar que no es cierto, como lo manifestó el proponente en el escrito aludido, que en la oferta presentada el día 12 de noviembre de 2014 se expresara de manera diáfana el periodo de implementación de todas las zonas ofertadas. Por el contrario, lo que verifica folio 45 de su oferta es que la única manifestación sobre dicho tópico es un compromiso de implementar la zona 1 en un plazo de 15 meses, pero nada se dice sobre el plazo de implementación de las 7 zonas restantes propuestas, y por el contrario, lo que se afirma a folio 94 expresamente es lo siguiente: nos comprometemos a implementar las zonas adicionales a más tardar dentro de los 36 meses siguientes a la firma del acta de iniciación, sin que eso genere costos adicionales de la oferta económica. Al haber establecido en la propuesta que el plazo máximo para implementar las zonas adicionales era de 36 meses, el proponente debió prever dicho plazo en la duración de la unión temporal para que sea coherente con su oferta. No obstante, el plazo establecido en el documento de conformación de la unión temporal es inferior, incumpliendo así la regla establecida en el pliego, según la cual el plazo de duración del proponente debe ser superior al plazo de ejecución del contrato sobre liquidación en un año más. Dado que el proponente no señaló un plazo distinto al máximo establecido en el pliego de condiciones y anexos técnicos, esto es 36 meses, la entidad no podía interpretar nada distinto a que este plazo es el que debe exigírsele al proponente a efectos de garantizar la ejecución del contrato y las obligaciones que puedan subyacer del mismo. Por lo anterior, la manifestación que se realiza el proponente el día de hoy a todas luces modifica la oferta inicialmente presentada, actuación que está expresamente prohibida a la luz del numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que a su tenor literal establece: los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Secretaría de la entidad en un término de 5 días hábiles para que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En el ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán complementar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Así también, contrariaría lo establecido en el numeral 227 del pliego de condiciones de la licitación. En razón de lo expuesto, la entidad se ratificó en la respuesta dada en el documento de respuesta a las observaciones y en tal virtud rechazó la oferta presentada por el proponente UT Bicicletas Seguras para Bogotá. En este orden de ideas, atendiendo a que ninguno de los proponentes cumple con los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones y la normatividad que regula la contratación estatal, la entidad debe declarar desierto el presente proceso de selección. Que el mérito de lo expuesto se resuelve. Artículo primero. Declarar desierto el proceso de selección por licitación pública SDMLP 026-2014, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de concesión para la implementación y operación por su cuenta y riesgo del sistema de bicicletas públicas de Bogotá SBP en los términos dados en los documentos del proceso de selección, la oferta y sus anexos. Artículo segundo. Publicar la presente resolución en los portales de contratación SECOP y contratación a la vista. Artículo tercero. La presente resolución queda notificada en la presente audiencia pública. Artículo cuarto. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria dada en Bogotá a los 23 días del mes de enero de 2015, notifíquese, públiquese y cúmplase. La resolución será firmada por Marta Constanza Coronado Fajardo, quien les habla, subsecretaria de Servicios de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Damos por concluida entonces la audiencia de adjudicación. La resolución se entiende notificada en el curso de la presente audiencia. Les dará copia de la misma. Sí, la resolución se publicará dentro del término establecido en el artículo 19 del decreto 15 días, dentro de los 3 días siguientes.
y pues para efecto de que ustedes puedan inicialmente pues, formular los recursos al si ya tienen ahí.